Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Caballeros del Albedrío. Me presento, mi nombre es Abel y como siempre es un gusto estar con todos ustedes una semana más. Y en esta ocasión en particular es muy especial porque con este episodio damos fin a nuestro mes del terror. Por fin, después de que ya vamos a acabar también noviembre y que de hecho vamos muy atrasados con los temas porque hemos tenido bastantes pendientes, entonces se nos ha complicado un poquito llevar la dinámica del podcast adelante, pero esperen un poquito que ya me voy a desocupar en tiempo para poder brindarles capítulos más constantes y por supuesto que caigan en Viernes de Misterio, porque como tal ya no tenemos un Viernes de Misterio establecido. Pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo de esta noche, porque si no escucharon nuestro capítulo anterior donde hablamos un poco de los orígenes de la brujería, la Wicca y todos estos aspectos que hasta la fecha, y que como tal es una ideología que se lleva a cabo a través de diversos rituales, hoy vamos a hablar específicamente de un caso muy perturbador que aterrorizó a todos los Estados Unidos en la época de los 1800. Específicamente estamos hablando de un poltergeist que aterrorizó a una familia de granjeros durante generaciones y que no se limitó solamente a tener un contacto, digamos, normal en el grado de poltergeist, en el que movía cosas o abría puertas o cosas por ese estilo, sino que iba a rebasar los límites atacando a la familia y por supuesto comunicándose con ella para nombrarla como la Bruja de Bell. Esta noche vamos a tener este caso muy interesante, así que si quieren conocer todos los detalles de este caso, por favor quédense hasta el final de este podcast y por supuesto si les gusta el contenido, por favor ayúdenos suscribiéndose en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcast, Amazon Music y YouTube, donde van a poder encontrar todos estos episodios, además de que van a poder ir a seguir el contenido extra que tenemos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, donde estamos publicando los complementos de estos capítulos y por supuesto avisamos de los nuevos capítulos que se vienen con pequeños spoilers, donde van a poder comentarnos, tratar de adivinar qué capítulo se viene y por supuesto compartirlo con todos sus amigos, conocidos y familiares. Y bueno, creo que es momento de que comencemos con el capítulo 105 de Caballeros del Albedrío. Comenzamos esta historia en 1804 conociendo a John Bell Sr., un granjero hecho y derecho nacido en Halifax, Carolina del Norte. Era hijo de William Bell y Ann Jones y que para 1782 conoció a Lucy Williams, que era hija de un agricultor muy conocido en el condado de Hitchcock, de nombre John Williams. Después de un tiempo se terminaron casando y compraron una granja en el condado de Hitchcock. Sin embargo, al poco tiempo se muda toda la familia Bell al condado de Robertson, en Tennessee, porque se decía que la familia estaba atravesando por una mala racha con sus tierras y no había podido obtener ningún sembradío durante 2 años seguidos. Se lo inculpaban del asesinato del antiguo capataz que tenía en su granja, pues se había mostrado interesado por una de sus hijas, pero nunca se pudo comprobar nada. Por la accesibilidad adquirió un terreno en la zona del Río Rojo donde construyeron una casa de 2 pisos que sería ocupada por su esposa Lucy Bell y sus hijos Jesse, John Jr., Drew, Benjamin, Esther y Zadok, que con esfuerzo y mucho trabajo se convirtieron en una de las mejores familias granjeras de la zona, haciéndose de diversas propiedades que llegaron a ser calculadas en 400 acres aproximadamente, que serían ocupados solamente para sembradío. Debido a la época, era totalmente normal que la familia estuviera involucrada en la religión. Los Bell
eran muy queridos en la iglesia bautista Red Rivers, en especial John Sr., que estuvo presente desde la construcción de la iglesia y que fue nombrado como anciano de la comunidad religiosa. Sin embargo, en esos tiempos no había mucho por hacer, así que Bell continuó con la descendencia. Tuvieron 3 nuevos hijos de nombre Richard, Joe y Elizabeth, que de la misma manera que sus hermanos ayudaron con los trabajos de la granja durante toda la siguiente década, o sea, durante su crecimiento. Hasta 1817, cuando se comienzan a presentar los primeros fenómenos extraños. En una ocasión, John Bell Sr. se encontró con una extraña criatura que parecía observarlo desde la profundidad de los maizales. Según su testimonio, indicó que podría tratarse de un perro, pero en realidad no. Era más grande de lo habitual, como si fuera un lobo prácticamente. Lo particular es que su cabeza era bastante similar a la de un conejo, lo cual no encajaba con la descripción, a menos que fuera un nahual. Esa no fue la única ocasión en la que la familia admitió ver criaturas extrañas merodeando su granja. Una noche cualquiera vieron a una criatura que tenía la forma de un pavo, o quizás la de un avestruz, que miraba detenidamente la propiedad. A pesar de que John Sr. desenfundó el rifle, no pudo acertar su tiro, pero la o las criaturas se esfumaron sin dejar un rastro, como si se hubieran desaparecido. A partir de entonces, una extraña presencia comenzó a acompañar a los Bell. Varios de los hijos corroboraron haber visto a una mujer que caminaba por los sembradíos y desaparecía. Los fenómenos también atacaron a los esclavos de la familia. Los golpeaban sin previo aviso y les negaban la entrada a la casa. Un esclavo de nombre Dean aseguró que se había topado con la bruja en varias ocasiones, ya que se presentaba como un perro de color negro, bastante similar a la descripción de John Sr. Y bueno, según la descripción de Dean, este perro tenía 2 cabezas o en ocasiones ninguna, o sea, solamente era el cuerpo. El perro-lobo los acechaba cada vez que realizaban los viajes a las granjas vecinas. Y por más que suene extraño, este mismo esclavo estaba completamente seguro de que había sido transformado en una mula y atacado por la bruja. Debido a esto, su esposa le fabricó un amuleto llamado como la bola de bruja, para impedir los ataques a su esposo. Pero el fenómeno no tardó en incrementar su intensidad. De primer momento se escuchaban golpes en la puerta principal y ventanas. En cuanto abrían la puerta, nadie estaba provocando el ruido, lo cual ya era bastante extraño. También escucharon el ruido de algunos aleteos que golpeaban el techo de la casa, y por si fuera poco, el sonido de cadenas que se arrastraban por los pasillos, mientras se escuchaban gruñidos y una persona que era asfixiada. Los hijos Bell aseguraron que ratas roían las patas de sus camas mientras ellos dormían, pero al otro día cuando revisaban los postes, estos estaban intactos. Debido a la costumbre del fenómeno, John notó que los fenómenos podían presentarse a cualquier hora del día, pero eso sí, aproximadamente a las 3 de la mañana, los fenómenos se detenían o en el momento en el que encendían una vela. Y así continuaron su vida, tratando de sobrellevar los fenómenos que les quitaban el sueño y que estaban afectando en la producción de su granja. Tenían que encontrar la manera en la que pudieran estudiarlo y poder detenerlo. Notaron que poco a poco algunos susurros se hacían presentes. En un principio creyeron que solo eran sonidos de la casa, pero tenía un cierto patrón. Lo que sea que estuviera perturbando a la familia quería comunicarse. Se dieron cuenta que intentaba realizar alguna melodía como si quisiera cantar. Descubrieron que en realidad se trataba de que estaba recitando algunos pasajes bíblicos, lo cual es bastante curioso. Durante todos estos meses de fenómenos constantes, la presencia se había mantenido a raya con la familia. Al menos no había sobrepasado los límites físicos, hasta que una noche Elizabeth Bell, la menor de la familia, hizo retumbar la casa con sus inquietantes gritos. Cuando toda la familia llegó a su dormitorio, la encontraron semi-ahorcada con su propio cabello y con un salpullido bastante extraño, como si hubiera tenido una reacción alérgica. Esa no sería la única ocasión en que la hija menor padecía las consecuencias del fenómeno, ya que al paso de las semanas, moretones aparecían en sus extremidades
como si alguien la hubiera apretado o dañado físicamente, ya que le daban espontáneamente tirones del pelo y la cacheteaban mientras la niña rondaba por la casa. Curiosamente, un domingo de misa, los Bell no pudieron asistir para escuchar el sermón, preocupando a los demás miembros de la comunidad. Así que James Gunn, el reverendo de la iglesia metodista Bethel, fue a visitarlos y a darles un mini resumen del sermón del día. Sin previo aviso, se comenzó a escuchar una voz no identificada, que se ofreció a recitar hasta el último acento de su sermón. El reverendo quedó totalmente sorprendido, pues lo había dicho perfectamente. La entidad, burlándose, les mencionó que sabía todo lo que ocurría, no importaba en dónde estuvieran. Tan segura estaba de sí misma que un segundo reverendo de la iglesia de Songford intentó poner en jaque a la identidad. Le pidió que demostrara su poder repitiendo cada palabra del sermón que se había dado en otra iglesia ubicada a unos 24 kilómetros de la casa de los Bell. La situación se tornó sombría cuando escucharon, con una voz tenue pero bastante clara, todo el sermón que el reverendo había presentado, lo cual ya daba una demostración bastante clara del conocimiento de esta entidad. Así que las semanas y meses continuaron acumulándose, llenando a la familia de un sinfín de experiencias, que al poco tiempo fueron conocidas por la mayoría de los habitantes de la localidad. Bastante escépticos se ofrecieron a desmentir todos los sucesos. Entre ellos se encontraba un vecino de nombre James Johnston, que tomó el lugar de la familia por una noche. Sin embargo, los ruidos, cadenas, murmullos y dientes mordiendo las camas fueron suficientes para que Johnston y su esposa salieran a la mitad de la noche. Otro caso se presentó cuando unos cuáqueros intentaron desnudar todo el misterio. Sin embargo, la bruja de Bell los recibió con 3 enormes perros que los persiguieron por todos los alrededores de la propiedad, evitando que pisaran los terrenos de los Bell. Todos estos sucesos incrementaron la fama del lugar, que ahora quería ser visitado por la mayoría de los locales. Estaban completamente seguros de que todo aquel que pisara la granja sería testigo de fenómenos anormales, y entre los más curiosos se encontró a Andrew Jackson, abogado, general y estadista que en un futuro cercano se transformaría en el presidente número 7 de los Estados Unidos, que se había enterado de la historia gracias a que John y Jesse Bell habían esparcido la historia mientras servían en el ejército, que participaría en la batalla de Nueva Orleans. Debido al enorme interés creado en todo el pelotón, Andrew Jackson, aprovechando que era el dueño de una propiedad en Red Rivers, decidió que lo mejor era ir a corroborar todas las fantásticas historias. De camino al norte de Tennessee, los fenómenos sin explicación no se detuvieron. Cuando todavía faltaban muchos kilómetros para su llegada, uno de sus carruajes se estancó por completo en tierra firme. No había manera de que pudiera suceder eso, al menos de que hayan caído en una zona fangosa, pero no era el caso. Intentaron mover aquella carreta por todos los medios. Latiguearon constantemente a los caballos para que tiraran con fuerza. El pelotón intentó empujar la carroza, pero la rueda no giraba ni un centímetro. Ya en pánico notable, el futuro presidente acusó en voz alta a la bruja de Bell, y como si todo el tiempo la presencia hubiera estado cerca de ellos, una voz femenina se escuchó en el ambiente y les dijo, cito, «Está bien, general, dejaré que continúen con su camino y los veré esta noche». Solo de esta manera la carroza y todo el pelotón pudo continuar con su viaje. Mientras las horas pasaban, se fueron topando con muchas personas por el camino. Entre ellos se encontraba un supuesto cazador de brujas, algo similar a Carlos Trejo, que juraba ser un experto en el campo, ya que había reclamado la vida de algunas brujas con la ayuda de balas de plata que tenía en el cañón de su rifle. Varias de las historias de este charlatán fueron escuchadas por el pelotón y por Andrew Jackson, que cansado de la situación, le confió en el oído a uno de sus cabos que deseaba profundamente que la entidad se hiciera presente en ese momento y le metiera un susto al cazador. O supuesto cazador. Curiosamente, en respuesta, varios golpecitos se escucharon a sus alrededores, mientras la voz femenina que habían escuchado con anterioridad le confirmaba que estaba dispuesta a llevar a cabo su plan.
De inmediato, la voz retó al cazador para que intentara matarla con sus balas de plata. Aunque jaló el gatillo, el cañón se atascó, dejando en ridículo al cazador, que comenzó a ser atacado por una extraña fuerza. Juraba sentir agujas por todo el cuerpo, mientras lo jalaban de la nariz y lo sacaban de la tienda de acampar, como si lo hubieran pateado por los aires. La voz continuó presentándose para hacer burla al charlatán y advertirle que no volviera por esos rumbos, y mucho menos amenazando a las brujas con su pistola. La entidad le prometió al futuro presidente que si se quedaba en el lugar hasta el próximo día en la noche, les podría dar más pruebas de su poder. Varios miembros del pelotón persuadieron a Jackson de regresar a Nashville, ya que no querían volver a experimentar con el poder de la bruja de Bell. Los años y los sucesos paranormales no se detuvieron para la familia y la casa de los Bell, ya que el fenómeno se empezó a concentrar en la hija menor, Betsy, que a pesar de haber vivido toda su vida con aquel fenómeno, se hizo más presente en el momento en el que se decidió casar con un joven de nombre Joshua Gardner, que era habitante de la localidad y que tenía mucho tiempo conociendo a la familia. Prácticamente era su amor desde la infancia. Así que todos los familiares y amigos estaban completamente de acuerdo en su unión, con excepción de la bruja de Bell. Desde el momento en el que Betsy aceptó ser su esposa, ya no había un momento en el que no fueran acosados por la entidad. Si querían salir a dar un paseo, voces burlonas los seguían a todos lados. Si querían ir al lago a disfrutar de una hermosa tarde, la entidad los seguía para recordarle a Betsy que Joshua no era su mejor opción y que lo abandonara. Tanto fue el acoso por parte de la entidad que Betsy recuerda que llegó a un punto en el que el pánico comenzó a dominarle cada vez que la bruja los visitaba. Se sentía cansada y con muy poca capacidad de respirar. Así que sus padres le dieron permiso para que fuera a la casa de Terny Thorne, un vecino de la familia que le ofrecía un lugar para poder descansar. Cuando estuvieron en la casa, un estruendoso golpeteo se hizo presente en la entrada principal. En instantes, la puerta se abrió de un golpe, dejando entrar una gran ráfaga de viento, prácticamente similar a la Rosa de Guadalupe o algo así. Inmediatamente, Trey se acercó a la mesa de un brinco para poder encender la vela. En este momento, la puerta se cerró y de pronto una voz dijo suavemente, cito: «Betsy, no deberías de haber venido aquí. Sabes que puedo seguirte a cualquier parte. Ahora duerme bien por la noche». Mientras sentía una mano suave y fría deslizarse sobre su mejilla. Muy educada la bruja, les aseguró que al menos por esa noche no los molestaría. Quería que Betsy pudiera descansar bien. Pero me imagino que el estarlos molestando constantemente funcionó, ya que al poco tiempo Betsy reflexionó sobre la unión entre ella y Joshua. Así que en la Pascua de 1821 rompió su compromiso, dando por finalizados todos los fenómenos cuando se encontraban juntos. Solo de esta manera pudieron detener los fenómenos. Curiosa y extrañamente, después de esto, su ex maestro Richard Powell comenzó a cortejarla y terminó casándose con ella. La bruja en esta ocasión sí estaba de acuerdo, ya que nunca se presentó o dijo lo contrario, porque para 1820 abandonó la zona y se mudó a Mississippi y nunca volvió a recordar la terrible pesadilla. Según muchas de las fuentes, teorizan que la entidad se ensañó con los Bell desde el momento en el que John le disparó a la criatura extraña que los observaba desde los maizales. Otras fuentes apuntan a que posiblemente esta maldición pudo ser provocada por una persona a la que en vida no le caía bien John Bell o su familia. Aunque no podemos corroborar esta información, no hay que dudar que la cabecilla de la familia fue la más afectada en cuanto a su salud, ya que comenzó a deteriorarse rápidamente por los constantes fenómenos que los atacaban, amenazas de muerte, un poquito subidas de tono, y no se diga de los tormentos físicos.
Comenzó a sentir espasmos musculares que poco a poco se fueron complicando hasta dejarle paralizada la mitad de la cara, imposibilitando su alimentación. Cada que tenía oportunidad, la entidad abofeteaba a John, dejando la marca de una mano en su cachete. Pero así continuó pasando el tiempo. Con cada día que pasaba, la vida de John se hacía más débil. Sus últimos años terminó postrado en su cama, padeciendo las bromas de mal gusto de la bruja, que aún eran constantes. Cada vez que el viejo John intentaba dar un paso, una fuerza lo despojaba de sus zapatos y los lanzaba lejos, haciendo burlas y regaños constantes a John que podían ser escuchados en los terrenos de la granja. Básicamente, no iba a detenerse hasta que John estuviera en la tumba. Y bueno, eso no fue tan difícil, porque la entidad ayudó bastante en el proceso, porque el 19 de diciembre de 1820, John Bell murió cuando fue visitado por su hijo John Jr., que intentaba brindar los mayores cuidados posibles. De acuerdo con la historia, John Jr. encontró en su armario un vial o una cápsula que contenían los medicamentos del padre. De inmediato notó que en el armario faltaban 2 sustancias más para completar la medicación. Eso sin mencionar la extraña sustancia que contenía el frasco. Parecía estar burbujeante y de una tonalidad bastante oscura. De inmediato la voz femenina que los atormentaba se hizo presente para hacerse responsable de la muerte de su padre, diciendo lo siguiente, cito: «Es inútil que trates de revelar al viejo Jack. Esta vez lo tengo. Nunca más se levantará de esta cama». La bruja se sinceró y le contó que había facilitado todos los medios para que John ingiriera el contenido de la botella antes de dormir. John Jr., completamente desconfiado, hizo una prueba doméstica dándole la sustancia a uno de sus gatos, que en instantes cayó muerto. Ya en pánico, la única salida lógica fue aventar el veneno al fuego, provocando una enorme llamarada de color azul. El funeral de John Bell fue todo un evento que logró reunir a la mayoría de los habitantes de la localidad, que sin duda lo tenían presente por su influencia y participación en la iglesia. Los asistentes al funeral se quedaron en el cementerio por un rato y fueron testigos de la voz de la bruja de Bell, que reía a carcajadas y cantaba canciones de festejo. El fenómeno continuó durante horas, hasta que el último invitado abandonó el cementerio. Y a partir de entonces, la actividad de la bruja de Bell se vio disminuida, con excepción de algunas ocasiones que decidía molestar a Betsy. Fue hasta una ocasión que logró comunicarse con ella, confesando que era el momento de la despedida temporal. Era el momento de que se tomara un descanso, pero juraba regresar dentro de 7 años para continuar con su misión de chingar la madre. Con su enorme poder decidió darle un bonito discurso para que comprendiera un poco más de sus motivaciones. Cito: «Yo soy un espíritu. Una vez fui muy feliz, pero me han perturbado y hecho infeliz. Mis huesos fueron desenterrados y esparcidos, y uno de mis dientes se perdió debajo de esta casa. Es por eso que estoy aquí buscando mi diente». Desde entonces la actividad de la granja disminuyó, hasta diciembre de 1828 que la entidad se hizo presente, solo que con una nueva actitud y un nuevo blanco. En esta ocasión, el hijo menor de la familia, John Bell Jr., era el elegido para entablar una serie de temas bastante profundos, hablando del origen de la vida, el cristianismo y varios temas sobre espiritismo. Y aquí yo tengo 2 teorías bastante locas, que la primera nos deja ver que durante esos 7 años de ausencia, la bruja de Bell se hizo un autoanálisis, fue a terapia, desahogó todos sus pedos existenciales y regresó con la familia para compartir su sabiduría. O la segunda o más lógica posible es que le dieron un programa de casos de la vida real, pero en versión de los 1800. Pero ese no era todo el poder y conocimiento que tenía.
ya que varias veces demostró tener la capacidad de aparecer frutas frescas de la nada. Quizás hasta dotes de nutrióloga pudo adquirir en su ausencia. Pero lo más impactante llegó cuando le confesó a la familia que era el momento de desaparecer por un buen tiempo, pero regresaría al lugar después de 107 años para seguir con su misión. De primera mano se tomó como una simple predicción que los miembros originales de la familia Bell no podrían corroborar. Por otro lado, pasado el plazo de desaparición de la entidad, el miembro más cercano a la familia, que era conocido como el Dr. Sharon Daly Bell, en el año de 1934 publicó un libro en el que expone el caso de la familia Bell, haciendo hincapié en el pánico provocado a la familia por el anunciado regreso de la entidad. Sin embargo, nunca se supo más del caso, ya que en el año de 1945 murió, dando por finalizada la nueva información de este poltergeist que terminó por marcar en piedra a la familia de los Bells. A partir de entonces, la leyenda e historias sobre la granja y propiedades de los Bell siguieron abundando hasta nuestros tiempos modernos. Incluso la conocida cueva de la bruja de Bell se transformó en un punto focal de las visitas de curiosos que buscan experimentar un poco de la maldición. Es por eso que en el 2008 se agregó al Registro Histórico Nacional, conservando todos los detalles posibles para que actualmente se pueda ver la cueva igual que en los 1800 cuando era visitada por la familia original. Desde el momento de su exposición a la luz y hasta la fecha, se tienen varios libros que hablan sobre el caso, como An Authentic History of the Famous Bell Witch de M.P. Ingram en el año de 1894 y A Mysterious Spirit, The Bell Witch of Tennessee de Charles Bale Bell, que trata de abordar todo el caso y por supuesto darle una explicación. Por ejemplo, se maneja la teoría de que la verdadera culpable del poltergeist de los Bell fue una mujer conocida como Mary Catherine, o mejor conocida como Kate Bates, que era la esposa de Frederick Bates, que formaba parte de una familia de clase media que todo el pueblo tenía en un mal concepto, en especial a Kate, que hacía mal uso de las palabras, a veces llegando a pronunciarlas mal. Aquí yo tengo un poquito la teoría de que podría haber sido disléxica para ese tiempo y pues era algo bastante raro, provocando que los demás del pueblo pensaran que decía conjuros y era practicante de magia negra u otras técnicas de ocultismo. Pero a todo esto, si ella era la culpable, ¿por qué se ensañó solo con los Bell y no contra todo el pueblo? Es una gran pregunta. Pues bien, según esta teoría nos cuenta que el esposo de Kate, Frederick, tenía un hermano de nombre Benjamin Bates, el cual tuvo una disputa con John Bell por la venta de un esclavo. Y poco a poco los ánimos se fueron calentando hasta el punto en el que Kate y John terminaron en una terrible discusión de por vida. En realidad, varias de las fuentes describen muy distinto este suceso, y no puede ser comprobado como tal en su totalidad. Pero sea de la manera en la que hayan ocurrido los hechos, el fenómeno poltergeist estaba presente en sus vidas, dejando una gran impresión en los habitantes locales y en todos aquellos que conocen la historia. Pero antes de retirarnos, creo que lo mejor es que recordemos y distingamos que este caso se trata pura y enteramente de un fenómeno poltergeist, no del poder como tal de una bruja, que por supuesto tienen capacidades más allá de los normales, formando parte de la naturaleza como si fueran uno solo, ya que si no han escuchado nuestro episodio anterior, cuando hablamos un poco de la Wicca, nos dimos cuenta que solo buscan esta unión y armonía con la naturaleza, maniatando las posibilidades para hacer cumplir su voluntad. Y no hay cita más específica para esto y terminar el episodio que la que hizo la bruja de Bella Betsy antes de desaparecer por unos años. Cito: "Yo soy un espíritu de todas las partes, cielo, infierno y la tierra. Estoy en el aire, las casas o en cualquier lugar.
Todo esto ha sido creado desde hace miles de millones de años. Y bueno, como tal, ese es el final de la historia, que por supuesto no tenemos en conocimiento si hay nuevos sucesos en la casa de los Bell o en los terrenos de los Bell, pero sin duda ha quedado como una de las historias más perturbadoras de todo Estados Unidos y que por supuesto, teniendo a Hollywood a la mano, llevaron esta historia a la pantalla grande con una película que lleva por nombre The Bell Witch, que se estrenó en el año del 2008, por si tienen curiosidad de ir a darle una oportunidad y checar las comparaciones que hay entre el caso y lo que quisieron plasmar en la película. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta noche, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. A mí me gustó mucho, me gusta mucho esta historia y qué mejor que para cerrar este mes del terror o ya tardío mes del terror. Pero eso no importa, el misterio y el terror no se terminan en este podcast, señores, se vienen episodios bastante buenos, sanguinarios y por supuesto con mucho misterio. Y para eso les recuerdo que pueden ir a seguirnos en todos lados, compártanos con sus amigos, conocidos y familiares si les gustó este contenido. Y por favor, pasen a dejarnos sus opiniones en nuestras redes sociales o pasen a dejar su calificación de 5 estrellas en Spotify o en cualquier plataforma en la que se pueda rankear este programa. Pero bueno, esto ha sido todo por el episodio de esta noche. Espero quédense al pendientes de más contenido misterioso porque se vienen episodios muy muy buenos. Y bueno, por el momento no me queda nada más que decir, que recordarles que mi nombre ha sido Abel, que nos escuchamos hasta el próximo capítulo misterioso. Hasta la próxima.